Que los bendiga, hermanos. Vamos a comenzar con una oración. ¿Qué les parece? Para que el Señor sea el que tome control de este servicio de adoración, de aprendizaje, que sea el Señor que ilumine nuestra mente, que Él cobije nuestro corazón con su palabra. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te doy gracias completamente a ti porque tú eres bueno con nosotros, has sido fiel con nosotros. A pesar de nuestro pecado y a pesar de nuestra frialdad, a pesar de nuestra infidelidad, tú has permanecido fiel, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Sabemos y tenemos la esperanza que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, Señor. Nosotros estamos aquí dispuestos, listos para aprender más de tu palabra. Queremos conocerte más, Señor. No queremos conocerte solamente de oídas, sino realmente como tú eres, Señor. Ayúdanos a mirar la gloria, tu gloria en la faz de Jesucristo. Te lo ruego, Espíritu Santo, toma control de la mente y el corazón de mis oyentes y también del mío, Señor. Ayúdanos a aprender y a seguir creciendo a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo ruego y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir, hermanos, con la serie de Juan. Vamos a estar leyendo el capítulo 15, versículos del 18 al 27. Juan capítulo 15, versículos del 18 al 27. El título de esta predicación es El mundo os aborrecerá. La palabra de Dios dice así: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces estas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo a sus 11 apóstoles, ¿verdad? Como ya hemos explicado en sermones anteriores, Judas ya había salido del aposento alto. De hecho, ya habíamos dicho que es muy probable que Jesús ya había salido del aposento alto y se había dirigido al huerto de Getsemaní. Entonces, estas palabras muy probablemente fueron dichas en camino a Getsemaní. Recuerda, hermanos, todo lo que ha pasado en esta semana. Es la última semana de nuestro Señor Jesucristo. La entrada triunfal, la esperanza de los apóstoles, que Jesús ya va a ser rey, porque es proclamado rey. Y entonces Jesús les empieza a decir la realidad de las cosas, ¿verdad? Como les empieza a dar una combinación de malas noticias, pero también de buenas noticias, de bendiciones y promesas, para que ellos estuvieran listos y preparados para enfrentar lo que venía, ¿verdad?
Jesús había enseñado que en este mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor les dice, si el mundo os aborrece, que sí lo va a hacer, recuerden que a mí me aborreció antes que a vosotros. Entonces, el Señor en su misericordia está preparando a este grupo porque va a ser aborrecido por el mundo. Entonces, a pocas horas de que fuera arrestado por los líderes religiosos, los alguaciles del templo y cientos de soldados romanos, el Señor Jesucristo comparte con sus apóstoles sus últimas enseñanzas. Sabemos que los apóstoles están atemorizados por todas las cosas que Jesús les anunció en el aposento alto. Pero aunque Jesús les advierte que vendrán tiempos difíciles, también les comparte palabras de aliento, amor, gozo, paz y esperanza. Podemos ver claramente que Jesús está preparando a sus apóstoles para que puedan enfrentarse a un mundo que los rechazaría con burlas, golpes, cárcel, azotes e inclusive la muerte. Y este repudio no solamente lo recibieron de parte de las personas que no conocían a Dios, sino también y muchas de las veces con más vehemencia de parte de personas que decían conocer a Dios. Ahora, ¿por qué sabemos que los apóstoles estaban sufriendo de ansiedad, intranquilidad y zozobra esa noche de la Pascua? ¿Qué fue lo que Jesús les anunció para que ellos estuvieran tan angustiados? Recuerda cuando el Señor Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Porque Jesús, Él sabía que sus apóstoles estaban asustados. Estaba su corazón cargado de ansiedad e intranquilidad. Pero ¿qué era lo que los tenía así, con ese ánimo intranquilo, amedrentado? Hasta este punto Jesús les ha declarado las siguientes malas noticias. Número 1, que serían entregados a los concilios, sinagogas, y que los azotarán, encerrarán y algunos matarían. Esto lo dijo en Mateo 10 y Marcos 13. ¿Cómo es eso de que me van a azotar? Pensé que me iba a ir bien con Jesús. ¿Cómo que me van a encerrar en una cárcel? ¿Verdad? Pensé que tú habías venido para libertad a los prisioneros. ¿Cómo que me van a matar? Pensé que tú eras vida y vida en abundancia. Número 2, malas noticias que Jesús le está anunciando en esa noche, o antes muy cercana a esa noche. Número 2, que el templo de Jerusalén, símbolo y centro más importante del judaísmo, sería totalmente destruido. Pónganse a pensar, hermanos, el judío del primer siglo, toda su vida se movía alrededor del templo en Jerusalén o las sinagogas, todo el sistema religioso. En otras palabras, lo que Jesús les está diciendo, no hay boleto de regreso, porque el templo será destruido. Junto con el templo será destruido todo el sistema religioso de los judíos. El sacerdocio, el sacrificio, sumo sacerdote, todas esas ceremonias, ¿verdad?, que hacían en el templo y alrededor del templo, todo eso se acabaría. Jesús les está diciendo, todo eso se va a acabar, porque el templo será destruido. Número 3, que Jesús estaría solamente un poco de tiempo más a su lado, que pronto se iría y que los apóstoles no podrían seguirle. Recuerde que ellos tenían tanta confianza y fe en Jesucristo, estaban tan valientes cuando Jesús estaba con ellos. Recuerden, hermanos, Jesús tenía superpoderes.
Él levantaba a los paralíticos, le daba vista a los ciegos, destapaba los oídos de los sordos, le daba voz a los mudos, levantaba muertos. ¿Quién no se iba a sentir fuerte, poderoso al lado de Jesús? Pero ahora les dice, ¿saben qué? Yo ya me voy. Y a donde voy, ustedes no van a poder ir. ¿Cómo que te vas, Jesús? Nosotros ya dejamos nuestros oficios, la pesca, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestra casa, por venir a seguirte a ti por 3 años y medio. Lo hemos dejado todo por ti. Y ahora tú nos dices que te vas. Y aparte que no podamos seguirte a donde vas. 4. Jesús también anuncia la traición de Judas Iscariote, nada más ni nada menos que el tesorero del grupo de los apóstoles. El hombre que tenían más confianza, él lo va a traicionar. Posteriormente Jesús anuncia la negación de Pedro, comúnmente visto como el líder de los apóstoles por su atrevida y aguerrida personalidad. O sea que el hombre de más confianza va a traicionar a Jesús y el hombre líder, valiente, atrevido, va a negar a Jesús por cobardía. ¿En dónde quedamos nosotros? Por si fuera poco, Jesús anuncia el abandono de todos sus apóstoles por miedo a ser capturados por las autoridades cuando Jesús fuera arrestado. Por miedo a ser azotados, a ser crucificados, ¿verdad? Porque era muy común ser crucificado, ¿verdad? En aquellos tiempos, cientos de judíos eran crucificados por los romanos. Número 7, que Jesús sería capturado. Y si Jesús es capturado, ¿qué esperaban ellos? Si Jesús, con todos sus superpoderes, iba a ser capturado, imagínate yo, que no tengo esos poderes. ¿Qué va a pasar de mí? Si a él lo van a capturar, y dice, y también lo van a detener, lo van a arrestar, lo van a encarcelar, y también les anunció, hoy también me van a crucificar, porque seré levantado, es decir, crucificado. Ahora, estas son las malas noticias. El Señor hace un balance de malas noticias para que la gente sepa a lo que se está metiendo. Jesús nunca le puso el lado bonito, hermoso, el lado bueno, solamente puras bendiciones y me sigues a la gente. Siempre les dijo la verdad. Recuerden, Jesús es la verdad. Y Él decía las cosas como eran. ¿Ah? Por otro lado, Jesús llenó la mente y abrigó el corazón de sus discípulos con maravillosas y alentadoras promesas con la intención de consolarlos y al mismo tiempo prepararlos para la persecución que sufrirían por haber sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Jesús los está equipando con toda la armadura de Dios, no solo para que puedan defenderse y soportar los dardos de fuego del enemigo, sino para que puedan ir a la ofensiva proclamando el evangelio, predicando con denuedo, con coraje, con valentía la palabra de Dios, la cual es la espada del Espíritu Santo. Hasta este punto Jesús les ha anunciado las siguientes buenas noticias. En el capítulo 13, Juan nos dice que Jesús los amó hasta el fin. La palabra griega quiere decir hasta lo máximo. Hasta el máximo. En el versículo 10 del capítulo 13, Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros limpios estáis. Es decir, ustedes son salvos. Ustedes han sido justificados. Le dijo a Pedro, no hay necesidad de que yo te lave todo, porque ya estás limpio. Promesas, bendiciones que Jesús le está dando a sus discípulos. En Juan 14, Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí.
¿Por qué? Porque yo soy Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No se los va a preparar para, pues, al azar, a ver a quién. Les está diciendo, voy a preparar lugar para vosotros. Yo sé que me van a negar Pedro, yo sé que ustedes me van a abandonar, pero yo voy a preparar lugar para vosotros. Dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, si no era cierto, si todo era solamente una mentira, una historia, pues Jesús dice, yo se los hubiera dicho. No es una historia, es una verdad, ¿verdad? Jesús ahí mismo en ese capítulo les dice, yo soy la verdad. Si me conocieseis, versículo 7, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis, le dijo a sus discípulos, y le habéis visto. Jesús les está diciendo, ustedes son salvos, porque conocéis a mi Padre. Si usted compara ese versículo con Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús les dice, y desde ahora le conocéis al Padre, y le habéis visto, porque me has visto a mí. Entonces, está llenando el corazón y la mente de estos apóstoles de bendiciones, de promesas, de aliento, de esperanza, de fe, ¿verdad? Porque Él sabe que se van a enfrentar a el mundo. Dice el versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Todo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Los está equipando con confianza a sus apóstoles. Y yo rogaré al Padre. Jesús está rogando por mí al Padre. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, Dios Altísimo, Todopoderoso, está con nosotros en todo tiempo. El Espíritu de verdad estará en vosotros. No solamente estará con nosotros, sino estará en nosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El versículo 19 dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros nunca moriremos, porque nuestra vida es Jesús, y Jesús nunca puede morir. Él es eterno. Por lo tanto, si nosotros tenemos la vida que es de Jesús, ¿quién nos podrá quitar esto? El 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Esto es bien importante, hermano. Yo estoy en mi Padre, y vosotros estáis adentro de mí, y yo adentro de vosotros. O sea, es una seguridad tremenda, ¿verdad? 21, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El 23 dice, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El 26 dice, él os enseñará todas las cosas, hablando del Espíritu Santo, y os recordará todo lo que os he dicho. Jesús también les dijo en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. En el capítulo 15, una vez más en el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios. Son salvos.
El versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, versículo 11. El versículo 15 les llama amigos. El versículo 16 les dice, yo os elegí a vosotros. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, malas noticias, buenas noticias, ¿verdad? El Señor está equilibrando y está preparando a sus apóstoles porque viene algo fuerte. El mundo os va a aborrecer. Todas estas bellísimas promesas y palabras de gracia salieron de la boca de nuestro Señor Jesús para que sus apóstoles pudieran ver la cariñosa intención de su buena voluntad en medio del aborrecimiento que vendría de parte de un mundo sin Dios y también de los líderes eclesiásticos que gobiernan los diferentes sistemas religiosos de este mundo hostil. Este odio que el mundo tendría contra los apóstoles no es nada nuevo en la historia bíblica. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver el repudio del reino de las tinieblas contra los hijos de luz. En su frustración de no poder hacer absolutamente nada contra Dios, Satanás ha proclamado una guerra abierta contra los hijos de Dios y nunca ha titubeado para hacerles daño. El enemigo ha maquinado un sinnúmero de formas para engañar, confundir, cegar, hurtar, matar y destruir al pueblo de Dios. Incluso el diablo festeja cuando la maldad de sus propios hijos, los cuales están sujetos a su voluntad, consiguen dañar a los elegidos de Dios. Escuche lo que dice Juan, el autor de este evangelio, en su primera epístola. En el capítulo 3, versículos del 12 al 13. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Por qué el mundo nos aborrece? Porque hay un reino de las tinieblas y hay un reino de luz. Porque los que son los ciudadanos del reino de las tinieblas odian a los que son los ciudadanos del reino de la luz. El mismo odio que fue manifestado cuando Abel fue asesinado por su hermano Caín es el mismo odio que el mundo tiene para con los siervos de Dios. A través de la historia bíblica podemos ver un ejemplo tras otro del repudio que los profetas e hijos de Dios tuvieron que soportar. Basta echar un vistazo a los héroes de la fe mencionados en la epístola de los Hebreos, los cuales murieron al tiempo del Antiguo Testamento por negarse a desistir de su confianza en Dios y sus convicciones bíblicas. En Hebreos capítulo 11, versículos 35 al 38, nos da una lista de cómo murieron algunos héroes de la fe. Versículo 35. Mas otros fueron atormentados. 36. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Jesús siempre anunció claramente el costo de seguirlo como discípulo. Nunca obvió decirles las dos caras de la moneda a sus discípulos. Por un lado, Jesús les hizo maravillosas y gloriosas promesas eternas.
como ya lo vimos. Pero también le reveló que el coste de seguirle fielmente sería muy, pero muy alto. Hermanos, es cierto que el seguir a Cristo nos costará persecución, angustia, rechazo, burlas, azotes y tal vez hasta la vida misma. Pero permítame decirle que el costo de no seguir a Cristo será aún mayor para aquellos que no le recibieron. Estarán separados eternamente de Dios sin esperanza, ni consuelo, ni paz, sufriendo una condenación sin fin. En los siguientes versículos podemos ver claramente cómo Jesús ponía a sus oyentes sobre aviso en cuanto al costo de hacerse su discípulo. Mateo 8, 19 al 20 dice: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Realmente quieres seguirme? Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. No tengo dinero, no tengo casa. No. ¿Realmente quieres seguirme? Piénsalo 2 veces. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esté dispuesto a morir. Estaba escuchando los predicadores de antes que se tenían que enfrentar a los gobiernos, a los imperios, ¿verdad? Al mundo que los odiaba. Dice que ellos iban a predicar la palabra de Dios y iban cargando su ataúd, porque sabían que los iban a matar. Es lo que está diciendo aquí Jesús. ¿Tú quieres seguirme? Pues tráete tu cruz contigo. Estate dispuesto a morir. En Lucas 14, 25 al 27, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Juan 16, 33, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. En Juan 15, 18 hasta Juan 16, 4, Jesús fue claro con sus apóstoles cuando les anunció de antemano el maltrato que sufrirían por causa de su nombre. La buena intención de Jesús era prepararlos y ponerlos sobre aviso, para que cuando viniera la persecución, la aflicción y las tormentas de esta vida, no tropezaran ni se desilusionaran, sino todo lo contrario, que recordaran que Él ya se los había anunciado de antemano, antes de que sucediera, para que ellos creyeran en Él como creían en Dios. Esto ya los había anunciado también cuando les anunció la traición de Judas. Esto les digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Les estaba pronosticando el futuro de lo que iba a pasar, para que cuando estuviera pasando, dijeran: tenía razón Jesús. Él sabía lo que estaba a punto de ocurrir. ¿Verdad? ¿Por qué sabía todo? Obviamente porque Jesús es Dios. Todos los apóstoles que escucharon las palabras de Jesús esa noche se enfrentarían al odio del mundo. Y no solamente del mundo, sino también de parte de los líderes religiosos. Sufrieron persecución y todos murieron como mártires por el nombre de Jesús, con la excepción de Juan, a quien intentaron matar, pero milagrosamente fue liberado de sus manos. A través de los siglos, los cristianos han sido víctimas del odio de este mundo y millones han muerto por su fe en Cristo Jesús. Desde su nacimiento en el día de Pentecostés, la iglesia de Jesucristo siempre ha enfrentado oposición de parte de los siguientes grupos. En el pasado fue perseguida por líderes religiosos judíos, primeramente.
en la iglesia primitiva. ¿Quién los estaba persiguiendo? Los judíos. ¿Y quién era el cabecilla de todos ellos? El que iba atrás y los agarraba y los encarcelaba. Pablo, ¿verdad? Saulo. Entonces, primeramente la iglesia tuvo que enfrentar a los judíos. Los judíos los perseguían. Posteriormente a esto, el Imperio Romano y sus emperadores. Posterior a esto, la Iglesia Católica Romana, con su Inquisición. En nuestros tiempos, los hijos de Dios son acosados mayormente por el sistema secular de este mundo y regímenes comunistas e islámicos. Miremos la primera etapa. Los líderes religiosos judíos persiguen a la iglesia primitiva. Después de que Pedro y Juan sanan a un hombre paralítico de nacimiento y de que Pedro predicó un mensaje poderoso, dice Hechos 4, 1 al 3, vinieron sobre ellos, ¿quién? Los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Entonces, los líderes religiosos, hermanos, los sacerdotes, aquellos que según conocían a Dios, fueron los primeros en perseguir a la iglesia. Después de esto, en el capítulo 7, arrestaron y juzgaron a Esteban ante el Sanedrín y lo lapidaron. Es decir, lo asesinaron, lo sentenciaron a muerte y lo mataron a pedradas. Después de su muerte, se desató una persecución contra la iglesia, encabezada por Saulo de Tarso, fariseo ferviente, mejor conocido como el apóstol Pablo. El primer apóstol en morir como un mártir fue Santiago, el hermano de Juan, ejecutado por el malvado rey Herodes, Hechos 12, 1 al 2. Herodes también encarceló a Pedro, pero gracias a Dios un ángel lo liberó milagrosamente. De acuerdo con la tradición, el resto de los 12, excepto Juan, se enfrentaron al martirio en algún momento de su vida. Después de su dramática conversión al cristianismo en el camino a Damasco, Pablo pronto se enfrentó a una oposición feroz. Irónicamente, el cazador se convirtió en la presa. El que antes perseguía a la iglesia ahora era perseguido por el mismo grupo al cual él pertenecía, los fariseos y demás líderes religiosos. La predicación audaz y valiente de Pablo sorprendió y enardeció a los judíos de Damasco, quienes buscaron matarlo. El apóstol tuvo que huir para salvar su vida y lo bajaron por el muro de la ciudad en una canasta. Pablo tuvo que escapar también de Iconio a la fuerza. Lo apedrearon y creyeron que estaba muerto en Listra. Lo golpearon y encarcelaron en Filipos. Le obligaron a salir de Tesalónica después de que su predicación provocó un revuelo. Lo forzaron a huir de Berea después de que judíos hostiles de Tesalónica lo siguieran hasta allá. Fue ridiculizado y se burlaron de él los filósofos griegos en Atenas. Sus adversarios judíos lo llevaron ante el procónsul romano en Corinto. Enfrentó la hostilidad de judíos y gentiles en Éfeso. En Jerusalén, unos judíos de Asia Menor lo reconocieron en el templo y provocaron una turba que lo golpeó salvajemente, y la única razón que se salvó de que lo mataran fue porque los soldados romanos llegaron al lugar y lo arrestaron. Como pueden ver, los líderes religiosos judíos consideraban herejes a los cristianos. Así, creían que perseguir a la iglesia era honrar a Dios. Exactamente lo mismo que profetizó Jesús en Juan 16, 2.
os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Miremos las autoridades romanas que también persiguen a la iglesia primitiva. Los romanos persiguen a los cristianos por varias razones. Hablemos de la política. La lealtad de los cristianos a Cristo sobre el César se consideraba una deslealtad al Estado romano. El hecho de que en la antigua Roma había una unión entre la religión y el Estado, el rechazo a adorar al emperador divino constituía una traición al emperador romano. También el propagar el reino de Dios y proclamar a Jesús como su único rey soberano hizo a los romanos suponer que planeaban el derrocamiento del gobierno establecido. El hecho de que los cristianos solían reunirse en secreto para evitar el acoso de las autoridades aumentaba las sospechas romanas de que estaban planeando un golpe de Estado. Segunda razón, la religión. Los romanos perseguían también a los cristianos por razones religiosas. A los cristianos se les denunciaba por ateos porque rechazaban el panteón de dioses romanos, porque adoraban a un Dios invisible y no a un ídolo. Las reuniones cristianas secretas llevaban a comentarios morbosos y falsos de inmoralidad grotesca. Los malentendidos sobre el significado de comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena llevaron a acusaciones de canibalismo. La práctica cristiana de saludarse con un beso santo dio pie a acusaciones de incesto y otras perversiones sexuales. La otra razón fue social. Estamos hablando por qué el Imperio Romano comienza a atacar a la iglesia primitiva. Los líderes de la sociedad romana tenían la influencia de los cristianos en las clases bajas, de cuyas filas la iglesia atrajo a muchos de sus miembros. Angustiados por la amenaza siempre presente de las revueltas de los esclavos, las autoridades se sentían especialmente amenazados por las enseñanzas de igualdad en el cristianismo. Los cristianos también se distanciaron de la vida pública o social de la época. Por razones obvias, no participaban en los rituales de sacrificios del templo, parte muy importante de la vida pública en aquel tiempo. Pero aún los eventos deportivos y de teatro tenían sacrificios de animales paganas, a deidades paganas, en las que los cristianos no podían participar. Además, la pureza y la santidad de las vidas de los cristianos era una reprensión a los estilos de vida depravados de ricos y pobres por igual, y provocaba aún más hostilidad, exactamente como lo dice Pedro en 1 de Pedro 4, 3 al 4. Y leo desde la Biblia Dios habla hoy. Por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, pues vivían entonces en vicios, malos deseos, banquetes y borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. El factor número 4, el factor económico. El exorcismo de Pablo a una joven que predecía la suerte en Filipos hizo que sus amos, indignados por la pérdida de sus ingresos, fomentaran la hostilidad contra él. La enseñanza de Pedro de que los dioses hechos por los hombres no son dioses también causó mucho revuelo en Éfeso, dado que esta nueva doctrina afectaba las ventas y la economía de la comunidad de artesanos que fabricaban ídolos de plata. Al principio del siglo II, Plinio,
gobernador romano de Bitinia, se lamentó en una carta al emperador Trajano porque el alza del cristianismo había causado el abandono de los templos paganos y las ventas de animales para sacrificios se habían desplomado. En esta época supersticiosa, las personas atribuían también las plagas, las hambrunas y los desastres naturales a los cristianos por haber olvidado a los dioses tradicionales. Incluso el emperador romano Nerón culpó a los cristianos del gran incendio que ocasionó grandes pérdidas en la ciudad de Roma en el año 64 después de Cristo. Esta acusación desencadenó una persecución brutal contra los cristianos en Roma. Los cristianos fueron sometidos a torturas y ejecuciones públicas, incluyendo ser arrojados a fieras salvajes. Fueron crucificados y quemados vivos como antorchas humanas para iluminar los jardines de Nerón por la noche. La persecución se extendió más allá de Roma y afectó a comunidades cristianas en todo el imperio. Según la tradición, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo fueron ejecutados durante la persecución de Nerón. Esta animosidad en contra del pueblo cristiano disminuyó considerablemente cuando Constantino y su coemperador Licinio promulgaron el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, otorgando libertad de culto a los miembros de todas las religiones. Aunque el Edicto de Milán ayudó mucho para disminuir la hostigación de los cristianos, la persecución romana terminó permanentemente hasta el año 324 después de Cristo, cuando el emperador romano Constantino, el cual se convirtió al cristianismo, llegó a ser el único emperador. Entonces aquí tenemos la otra persecución. La persecución primeramente de los judíos, líderes judíos, y también tenemos la persecución del imperio romano con Nerón y los otros césares. Posteriormente a esta, la Iglesia Católica Romana tomó el dominio y fueron ellos los que persiguieron a la iglesia. Bajo la Iglesia Católica Romana, que reemplazó al Imperio Romano como poder dominante durante la Edad Media, es decir, desde el siglo V hasta el siglo XV, la persecución se volvió a desatar. Irónicamente, en esta ocasión, la persecución contra los creyentes verdaderos vino de quienes decían ser cristianos. Los horrores de la Inquisición fue el esfuerzo de la Iglesia romana de suprimir el evangelio verdadero de Jesús y de atacar a los creyentes. La otra persecución que ahora sufren o sufrimos los cristianos están siendo brutalmente reprimidos por los regímenes comunistas e islámicos. De hecho, la misma Iglesia Católica estima que cerca de 70 millones de cristianos han muerto por profesar su fe a lo largo de la historia de la Iglesia. Un tercio de ellos, aproximadamente 23 millones, murieron desde el inicio de la Iglesia hasta finales del siglo XIX. Los otros 2 tercios, es decir, 46 millones de personas, han muerto en los últimos 2 siglos. Esto quiere decir que en los últimos 200 años han muerto más cristianos por su fe en Cristo que todos los mártires en los primeros 1800 años de la Iglesia. Y esto incluye el acoso de los líderes judíos, la persecución de parte del Imperio Romano con Nerón y todos sus demás césares, la persecución de parte de la Iglesia Católica Romana y su Santa Inquisición, no por mencionar los que fueron muertos por sus convicciones cristianas por parte de algunos reformadores. Con este contexto, con este odio evidente para la iglesia cristiana, para los hijos de Dios, leamos, estudiemos estos versículos. Versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
En Juan 7:7 Jesús les dijo a sus hermanos en la carne lo siguiente: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Por qué razón el mundo aborrecía a Jesús? Porque Jesús es la luz que descubre y pone en evidencia la maldad de los hombres. Porque Jesús es la verdad que denuncia la condición pecaminosa y la corrupción del hombre. Es por eso que el mundo lo aborreció y lo llevó a la crucifixión. Su mera presencia era suficiente para incomodar a los pecadores malvados y a los demonios. Es como la luz para las cucarachas. La luz les incomoda, aborrecen la luz. Si pudieran apagar o destruir la luz, lo hicieran con gusto para no sentirse descubiertas, porque les encanta vivir en la oscuridad. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. La palabra mundo en griego es cosmos. Se refiere en este contexto al sistema caído y maligno del mundo, compuesto por personas no regeneradas y controladas por Satanás. El diablo odia a los hijos de Dios porque odia a Dios. Dado que Satanás no puede hacer daño a Dios, el pueblo de Dios se convierte en el blanco de su ira, cuando como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El mundo, es decir, las personas no regeneradas, les guarda rencor y envidia a los creyentes, porque sus vidas piadosas y apartadas del mal descubren y resaltan las malas obras de los hombres sin Dios. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Y es precisamente por eso que el mundo nos aborrece, porque nuestra luz pone en evidencia los pecados del hombre natural. Como dice Proverbios 29:27, y abominación es al impío el de caminos rectos. Para el impío, los que caminan rectamente son una abominación. Nos odian a los que caminamos rectamente. En 1 Juan 3:12, Juan enseñó acerca de esa envidia o rencor en el corazón del hombre pecador hacia los hijos de Dios. Con el relato del primer asesinato de la historia humana podemos ver claramente la razón por la cual Caín mató a su hermano Abel. Caín, que era del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Porque las obras justas de su hermano Abel ponían en evidencia sus malas obras. Y por envidia lo mató. Porque los que andan en caminos malos quieren apagar la luz. Quieren destruir la luz para que sus obras malas no se miren tan mal. Entonces por eso mataron a Jesús, por eso quieren matar a los cristianos, porque los cristianos son la luz del mundo. Y es por eso que Caín mató a Abel. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La pregunta obvia es, ¿persiguieron a Jesús durante su ministerio? La respuesta obvia es sí, sí lo persiguieron. Simplemente si miramos el capítulo de Juan, como ya lo hemos estudiado, desde el capítulo 5, versículo 16, dice, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. El versículo 18 dice, y los judíos aún más procuraban matarle. Juan 7:1 dice, los judíos procuraban matarle a Jesús. En Juan 7:32 dice, los principales sacerdotes y los fariseos
enviaron alguaciles para que le prendiesen. En Juan 8:59 y 10:31 tomaron piedras para arrojárselas a Jesús. En Juan 11:47 al 53 planearon matar a Jesús. Y al final de su ministerio lo arrestaron, lo golpearon, lo azotaron y lo crucificaron. Versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, si persiguieron a Jesús, también perseguirán a sus seguidores. Jesús dijo, si yo soy su maestro y a mí me persiguieron, me escupieron, me maltrataron, me azotaron, me crucificaron, y yo soy su maestro, y me han hecho todas estas cosas sin causa, yo nunca les hice nada malo. Ahora imagínense lo que les van a hacer ustedes. 21, más todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Todo lo que el mundo hostil hará a los seguidores de Cristo no es por causa de ellos primordialmente, sino más bien por causa del nombre de Jesús. Cristo enseñó esto en las bienaventuranzas cuando dijo en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. En el discurso del Monte de los Olivos, Jesús advirtió en Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Sobre Pablo, Jesús le declaró a Ananías, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Juan 15:21, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces tenemos aquí la causa del odio del mundo para con los cristianos. ¿Por qué? Primordialmente por el nombre de Jesús, porque odian a Dios. El mundo odia a Dios de tal grado, a tal forma que lo crucificaron, ¿verdad? Esta frase que dice, porque no conocen al que me ha enviado. Por eso harán esto, porque no conocen a Dios, no tienen una relación con Dios, no aman a Dios, por eso no aman a Cristo, por eso no aman a los hijos de Dios. Al final del día, todo este aborrecimiento en contra de Cristo y de su iglesia sucede porque no conocen al que me ha enviado, dijo Jesús. Porque si la hubieran conocido, dijo Pablo acerca de la sabiduría de Dios, la cual es un atributo de Dios, la cual es Dios mismo, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si hubieran conocido la sabiduría de Dios, se hubieran dado cuenta que Jesús es la sabiduría de Dios. Y no solamente Jesús es la sabiduría de Dios. El versículo aquí dice que Jesús es el Señor, es el dueño, es el amo de la gloria de Dios, de todos los atributos de Dios. El hecho de que el mundo aborreció al Hijo de Dios a tal grado que decidieron crucificarlo demuestra, sin lugar a dudas, que el hombre en su estado natural odia a Dios Padre. En Juan 14:9 Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto el Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Hebreos 1:3 dice, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La Biblia, hermanos, enseña claramente que Jesús es la expresión y la manifestación perfecta de Dios, siendo la imagen misma del Padre y revelando su naturaleza al mundo. Él encarna las cualidades divinas de santidad, amor, justicia, verdad, sabiduría, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si el hombre odia a Cristo, el cual manifestó las perfecciones y bondades de Dios a la perfección, esto nos
debe llevar a la conclusión lógica que el hombre odia a Dios Padre también, el cual es igual, idéntico a Cristo. Versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El pecado que Jesús señala en este versículo es el pecado de no creer en Él como el Hijo de Dios y Dios mismo. Esto no quiere decir que antes que Jesús viniera a este mundo el hombre no tenía pecado, en el sentido de su pecado original o depravación. Sabemos que la palabra de Dios enseña claramente que el hombre es pecador y no tiene excusa por su incredulidad, dado que Dios se ha manifestado abundantemente por medio de su creación, como lo enseña Pablo en Romanos 1, 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas creadas. De modo que no tienen excusa. Ahora, si el hombre no tenía excusa por su pecado e incredulidad antes que viniera Cristo, como lo asegura el apóstol Pablo, cuánto menos ahora que el Hijo de Dios ha venido personalmente al mundo y ha manifestado a Dios Padre perfectamente. Si antes no tenían excusa, con la pura manifestación de la creación de Dios, no tienen excusa, ahora menos tienen excusa, porque ahora Jesús ha manifestado perfectamente a la deidad. Versículos 23 y 24. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece, como ya vimos. Jesús es la imagen de Dios, perfecta, exacta. Si aborrecen a Jesús, pues es lógico que van a aborrecer al Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Aquellas personas que rechazaron a Cristo, a pesar que oyeron las enseñanzas de Jesús y vieron los milagros que Él hizo, tendrán más culpa que los que no oyeron y vieron los milagros de Cristo. El rechazar a Cristo y no creer en Él tendrá un más grande peso de condenación para los incrédulos de nuestros tiempos, los cuales han sido expuestos a más revelación bíblica que los incrédulos del Antiguo Testamento, porque la revelación de Dios en estos postreros días ha sido más abundantemente desplegada por el Hijo. Este mismo principio lo enseñó magistralmente nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 11, versículos del 21 al 24, cuando dijo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Puede imaginar eso, hermanos? La Biblia describe a Sodoma y Gomorra como un pueblo que estaba llevado por el pecado al extremo. Cuestión de problemas sexuales, de género, se querían meter hasta con los ángeles. O sea, habían perdido toda noción de identidad, la imagen de Dios. Pues Jesús dice, a esas personas les va a ir mejor en el juicio que a Corazín, Betsaida, Capernaum, todas esas ciudades que Jesús visitó y las cuales escucharon la palabra de Dios y también
vieron los milagros que Jesús hizo. Y esta gente no se convirtió. Jesús, hermanos, fue claro. Jesús siempre dijo la verdad. Cuando el Señor Jesús invitaba a las personas a su reino, Él les decía, prepárense. Prepárense para ser perseguidos. Prepárense y vengan y síganme. Yo no tengo nada que darles. Yo no tengo casa, no tengo dinero, no tengo nada. No tengo ni dónde recostar mi cabeza. Si quieren seguirme, tomen su cruz. Estén dispuestos a morir por causa de mi nombre. Amén. Demos gracias a Dios por la palabra de Dios en este día, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, que ha sido edificación para nuestra vida. Gracias por todas aquellas personas que en el pasado han muerto por tu causa. Desde la persecución de los judíos, líderes religiosos, en la primera etapa de la iglesia, cuando fueron perseguidos los apóstoles, cuando fue muerto Esteban, Santiago, y toda esa gente, miles y millones de personas que fueron muertos por el imperio romano, Nerón y sus césares. Posteriormente, Señor, por la Iglesia Católica Romana con su Inquisición, abusando de su poder, de su dominio, mataron a millones, a miles y miles de personas, Señor, por su fe en Cristo Jesús. Y ahora, hoy en día, por estos regímenes que están hoy en día, el comunismo y el islámico, Señor. Cuida y protege de nuestros hermanos alrededor del mundo y dales certeza, dales fe, dales confianza. Anima, Señor, a los que están dando su vida alrededor del mundo por la causa de tu nombre. Y nosotros, Señor, ayúdanos a no estar a gusto, confiados. Siempre manténnos, Señor, en nuestros pies, alertas. Te damos gracias, Señor, por la libertad que tenemos en Cristo Jesús de venir y adorarte, alabarte, escuchar tu palabra, de tanta tecnología que tú has permitido al hombre tener para el aprendizaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos libertad para conocerte más y más. Ayúdanos, Señor, que este conocimiento no sea solamente intelectual, superficial, sino que sea un conocimiento vivencial, experiencial, en amor. Enamóranos más de ti, Señor. Ayúdanos a tener una relación contigo, una relación íntima de amor. Quédate con tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén.